En el sistema judicial estadounidense existe una idea central que, en teoría, protege los derechos fundamentales. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en la práctica, millones de personas pasan días, semanas o incluso meses en prisión antes de ser juzgadas. La razón principal no es una condena, sino una decisión previa, la fianza. Hoy vamos a analizar qué criterios y factores toma un juez en Estados Unidos para determinar si una persona puede enfrentar su proceso en libertad o permanecer detenida y qué implica esa decisión en términos legales, mediáticos y sociales. Soy Sara Pozos y este es su videopodcast La Voz del Silencio. Iniciamos. La fianza es un mecanismo legal diseñado para garantizar que una persona acusada regrese a la corte mientras su caso se resuelve. No es una pena ni una sanción anticipada. No implica la negación de la fianza, tampoco implica culpabilidad. En teoría, su función es estrictamente procesal, es decir, su función es asegurar la comparecencia del acusado sin recurrir a la detención previa. Sin embargo, este principio básico se vuelve problemático cuando la fianza deja de ser un mecanismo de garantía y se transforma en un filtro inexplicable cargado de prejuicios que obligan a personas inocentes a esperar meses un posible juicio y, entre tanto, ser condenados mediáticamente. ¿Qué criterios toma en cuenta un juez para determinar si una persona puede salir bajo fianza? Así, aunque se presuma una decisión objetiva al negar la fianza a una persona inocente, en realidad lo que es evidente es el margen de discrecionalidad con que un juez puede tomar esa decisión. Cuando un juez decide sobre la fianza, aunque en teoría no actúa de manera arbitraria, en la práctica las decisiones suelen interpretarse bajo esa óptica. Entre los criterios más comunes que se evalúan están la gravedad del delito imputado, los antecedentes penales de la persona acusada, su historial de comparecencia ante tribunales y el riesgo de fuga, principalmente el riesgo de fuga. También se considera si el acusado representa un peligro para la comunidad o para una persona en específico. En algunos estados, el juez puede tomar en cuenta factores como empleo, arraigo familiar, estabilidad residencial, entre otros factores, lo que introduce en la decisión que el juez toma elementos sociales y económicos estrictamente o más allá de lo estrictamente legal. Aunque los criterios parecen racionales, su aplicación no siempre es neutral. La discrecionalidad judicial abre la puerta a desigualdades estructurales. Dos personas acusadas del mismo delito pueden recibir decisiones radicalmente distintas dependiendo del juez, la jurisdicción o incluso del momento en que se celebra la audiencia. Aquí surge una tensión clave. Una decisión tomada antes del juicio puede alterar de forma irreversible el curso del caso, afectando la capacidad de la persona para preparar su defensa, conservar su empleo o mantener vínculos familiares. Ya de entrada se le empieza a condenar. Pero entonces, si el margen de discrecionalidad del juez justificó la decisión de negar una fianza y esa decisión no se basó en criterios objetivos, me pregunto, ¿en qué se basó? Las decisiones de fianza no ocurren en el vacío. En casos de alto perfil, la presión mediática y la opinión pública pueden influir indirectamente en el criterio judicial. Un juez sabe que otorgar o negar una fianza puede ser interpretado como indulgencia o severidad independientemente de los fundamentos legales. Esto conecta directamente con la cobertura mediática. Titulares que sugieren culpabilidad o narrativa de peligro social o simplificaciones del proceso judicial pueden condicionar la percepción pública
y, en consecuencia, el contexto en el que se toman estas decisiones. Ojo aquí, la narrativa que sugiere o afirma culpabilidad es construida por algunos medios de comunicación, que sin ningún fundamento ético ni verídico impulsan una campaña vergonzosa, aprovechando que el morbo y el linchamiento mediático es lo que suele venderse como información en estos días. Como ustedes saben, a mí me gusta siempre citar algún caso que sustente lo que vengo diciendo y lo que estamos compartiendo con ustedes. En esta ocasión citaré el caso Stack versus Boyle de 1951. Es un caso añejo, pero que es importante para lo que estamos mencionando. El caso de hoy nos deja ver esa disparidad de criterios que un juez toma al momento de determinar una fianza. El caso Stack versus Boyle, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1951, es uno de los precedentes más importantes y menos conocido fuera del ámbito jurídico. No es tan famoso como otros casos. Este precedente es sobre la fianza y la presunción de inocencia. Su relevancia no está solo en lo que decidió la Corte, sino en lo que revela sobre cómo el sistema puede fallar, incluso cuando se siguen esos procedimientos formales. El caso surge durante el clima político de la Guerra Fría, ustedes sabrán, después de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión, 12 personas fueron arrestadas y acusadas bajo algo que se conoce como la Smith Act o el Acta Smith, que era una ley que criminalizaba la conspiración para promover el derrocamiento del gobierno estadounidense. Todos los acusados, los 12, enfrentaban el mismo tipo de cargos derivados del mismo marco legal y de acusaciones muy similares. En teoría, uno esperaba que la fianza fuera igual. Sin embargo, cuando llegó el momento de fijar la fianza, ocurrió algo llamativo. Los jueces establecieron montos muy diferentes entre los acusados, sin explicar de manera individualizada por qué algunos debían pagar cifras significativamente más altas que otros. En algunos casos, las fianzas eran tan elevadas que en la práctica equivalían a una detención preventiva. No tenían forma de pagarla, pues. Aquí está el punto clave. La fianza no debería o no debía funcionar como un castigo. Legalmente, el único propósito de una fianza es asegurar que las personas regresen a la corte, a seguir su juicio y cuantas veces tengan que presentarse ante un juez. Pero en este caso, el monto parecía responder más a la naturaleza política del delito que a las circunstancias personales de cada acusado. Por eso referimos el tema de la Guerra Fría y por obvias razones. Los abogados de la defensa argumentaron que estas fianzas eran excesivas y violaban la 8ª enmienda de la Constitución, que prohíbe castigos desproporcionados antes de una condena. La pregunta que llegó a la Corte Suprema fue fundamental. ¿Puede un juez fijar una fianza elevada basándose en el delito imputado sin analizar de manera concreta el riesgo real que representa cada persona? Ojo con la pregunta. La Corte respondió de forma clara. En su decisión, sostuvo que la fianza debe de ser individualizada, es decir, analizada caso por caso. No basta con decir que el delito es grave o políticamente sensible. Cada acusado tiene derecho a que un juez evalúe factores específicos, nuevamente, su historial, su arraigo, su probabilidad real de comparecer ante la Corte y otros factores sociales, como ya lo mencionamos. Pero incluso en este caso la Corte fue más allá y dejó una advertencia que sigue siendo vigente. Cuando la fianza se fija en un monto mayor al necesario para asegurar la presencia del acusado, deja de ser una garantía procesal y se convierte en una forma encubierta de castigo previo al juicio. Es una condena anticipada y mediáticamente eso trae muchas consecuencias. Este fallo es crucial porque reconoce algo que muchas veces se pierde en el debate público. Antes de un juicio, el Estado no puede tratar a una persona como culpable, ni siquiera de manera indirecta. La detención preventiva, ya sea explícita o disfrazada de fianza inalcanzable,
tiene consecuencias reales sobre la vida de los acusados, es decir, provoca o trae como consecuencia la pérdida de empleo, deterioro familiar, menor capacidad para que la defensa se prepare adecuadamente, entre otros factores. Sin embargo, en el caso que citamos, Stack versus Weil, también deja al descubierto una tensión que sigue sin resolverse del todo. Aunque la Corte exigió decisiones individualizadas, no eliminó la discrecional judicial. Los jueces siguen teniendo amplio margen para decidir qué consideran razonable, lo que abre la puerta a decisiones inconsistentes, desiguales y en algunos casos profundamente injustas. 70 años después de este caso sigue siendo citado porque expone una verdad incómoda. Dos personas acusadas del mismo delito pueden recibir tratamientos muy distintos antes del juicio, no por la ley escrita estrictamente, sino por cómo se aplica. El caso citado nos recuerda que la justicia previa al juicio no es automática y que incluso en sistemas democráticos o aparentemente democráticos, la libertad puede depender de decisiones que rara vez son visibles para el público. En nuestra sección de Visto lo Leído vamos a citar un libro que creo puede ayudarnos a explicar un poco lo que estamos hablando en esta ocasión. El libro se titula Ruido, una falla en el juicio humano y es de 3 autores, uno muy famoso en Estados Unidos, de Daniel Kahneman, Oliver Sibony y Cass Sunstein. Acabo de retomar, estoy empezando con este libro que me resultó interesante porque es un enfoque psicológico a muchas cosas y me llamó mucho la atención. Voy en el capítulo 1 y se lo resumo porque es el que me interesa ubicar en esta ocasión a propósito del tema que estoy hablando. El capítulo 1 del libro Ruido introduce una idea central y provocadora. No solo nos equivocamos por sesgos sistemáticos, sino también por la enorme variabilidad inconsciente en nuestros juicios, incluso cuando creemos estar siendo objetivos y profesionales. A esta variabilidad los autores la llaman ruido y de ahí viene el título del libro. Los autores comienzan con un ejemplo contundente del sistema judicial. Jueces que dictan sentencias muy distintas ante casos prácticamente idénticos. Y el capítulo 1 narra este desarrollo de cómo empezaron a detectar estas inconsistencias sustancialmente catastróficas para muchas personas. No se trata de diferencias ideológicas claras ni de interpretaciones legales opuestas, sino de fluctuaciones inexplicables. Es decir, un mismo juez puede ser más severo o más indulgente dependiendo del día, del orden de los casos, del estado de ánimo o factores completamente irrelevantes para las decisiones que se toman. Y aquí aparece una distinción clave del libro. Básicamente el sesgo, porque habla del sesgo y ruido, el sesgo es un error sistemático que se puede predecir y compartido por muchas personas. Pero el ruido es esta dispersión aleatoria de juicios, decisiones diferentes cuando deberían de ser similares, porque en teoría la ley es igual para todos, pero la interpretación de la ley y la discrecionalidad de los jueces para aplicar la ley es lo que hace que el ruido esté allí presente. El problema, señalan los autores, es que las organizaciones están obsesionadas con corregir solo el sesgo que es visible, pero ignoran casi por completo todo el ruido, a pesar de que este puede generar daños iguales o mayores que el sesgo. El ruido no se percibe fácilmente porque no tiene una dirección clara, no empuja siempre hacia el mismo lado, pero socava la equidad legal en el caso que estamos tratando, la coherencia y la credibilidad de los sistemas de decisión. El capítulo subraya que el ruido no es exclusivo de los jueces.
Aparece en médicos que hacen diagnósticos distintos ante los mismos síntomas, en reclutadores que evalúan la manera desigual a candidatos similares y algo relevante para este podcast, en periodistas, editores y medios que interpretan los mismos hechos de forma radicalmente distinta según el contexto, la precisión, el momento o la narrativa dominante. Vaya que hay que tomar en cuenta el ruido. Una idea central del capítulo es que la confianza subjetiva no es una garantía de calidad del juicio. Dos personas pueden estar igual de convencidas de su evaluación y, sin embargo, llegar a conclusiones opuestas. El ruido, a diferencia del sesgo, no suele generar autocrítica porque cada decisión tomada de forma aislada parece razonable, ¿verdad? Sobre el ruido en las sentencias, que es específicamente lo que estoy intentando resumir, en la página 33 de este libro viene un recuadro que voy a citar, aunque los chicos que están del otro lado me dijeron que no citara mucho, pero lo voy a citar rápido, porque es importante, porque tiene que ver con el ruido en los juicios. Los experimentos muestran grandes disparidades entre los jueces en las sentencias que recomendaban para casos idénticos. Esta variabilidad no puede ser justa. La sentencia para un acusado no debe depender del juez al que se le asigne el caso. Otro punto importante allí, cito, las sentencias penales no han de obedecer al estado de ánimo del juez durante la vista ni a la temperatura exterior. Todo esto se desprende de una serie de estudios y análisis de casi de 15 o 20 años que hace referencia en el ruido. Y finalmente, el tercer punto, cito, las directrices son una forma de abordar esta cuestión. Sin embargo, a mucha gente no le gustan porque limitan la discrecionalidad judicial que podría ser necesaria para garantizar la equidad y la exactitud. Después de todo, cada caso es único, ¿o no? Hasta aquí voy, todavía no lo termino de leer, pero consideré oportuno referirlo a propósito de este tema. El caso Stack versus Boyle nos deja una lección que va más allá de un precedente judicial de 1951. Nos recuerda que la justicia no comienza con el veredicto, sino mucho antes, en decisiones que parecen técnicas, administrativas o rutinarias, pero que tienen un impacto profundo en la vida de las personas. La fianza suele presentarse como un trámite neutral, una simple condición para garantizar que alguien regrese a la corte, pero como hemos visto, puede convertirse en un mecanismo que castiga sin condena, que separa a quienes pueden pagar su libertad de quienes no y que introduce desigualdades en el momento en el que la presunción de inocencia debería de ser absoluta. Este caso también pone en evidencia algo que atraviesa muchos sistemas de la toma de decisiones, la discrecionalidad judicial. La ley puede exigir criterios claros, pero cuando esos criterios se aplican de manera desigual, el resultado es un sistema donde dos personas en situaciones similares reciben tratamientos radicalmente distintos. Y cuando eso ocurre, la justicia deja de ser solo una cuestión legal y se convierte en una cuestión ética. Este episodio no busca simplificar un debate complejo ni presentar soluciones fáciles. Busca algo más básico, pero también más exigente: hacer visibles las decisiones que normalmente parecen ocultas. Porque solo cuando entendemos cómo se toman estas decisiones, qué criterios se usan, qué presiones existen, porque hay muchas presiones, y qué consecuencias generan, podemos evaluar si el sistema cumple realmente con su promesa de equidad. En un contexto mediático donde los casos judiciales suelen reducirse a titulares y escándalos, debemos detenernos a analizar procesos como la fianza, procesos como la fianza y preguntarnos si es un acto necesario. Nos obliga también a preguntarnos no solo quién es culpable o inocente, sino qué tan justo es el camino que lleva a esa determinación. Si algo nos enseña este caso es que la justicia previa al juicio importa. Importa porque define quién espera en libertad y quién espera tras las rejas. Importa porque condiciona defensas, vidas y futuros.
Importa porque como sociedad dice mucho sobre a quién estamos dispuestos a otorgarle el beneficio de la duda. No es una crítica contra las decisiones de ningún juez en particular, pero es importante señalar el margen de discrecionalidad. Ya están en pantalla las redes sociales de nuestro podcast, sígueme allí. Y si te gusta, si te interesa lo que estoy haciendo, ayúdame a compartirlo. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue tu video podcast La Voz del Silencio. Soy Sara Pozos.